Muy buenos días. Buenos días, grato estar aquí. No, al contrario, es grato para nosotros. Está en boga en estos días el tema del que ya habíamos hablado tantas veces, pero ahora como que ha cobrado más cuerpo. Hoy día veo que RPP hace una campaña, desde ayer, hoy ha continuado una campaña para motivar al gobierno, más que a los padres de familia, al gobierno, de que se reabran las escuelas, los colegios. Acabo de escuchar a Mauricio Fernandini y a Mabel Huertas decir cómo se entiende declarar en emergencia el sistema educativo con los colegios cerrados. Ellos dicen, claro, con los protocolos que se puedan. Y si hay colegios que no tienen agua y desagüe, pues no abrirlos. Pero los otros que sí, abrirlos. Y no solamente los colegios del Estado, sino también los privados. ¿Cuál es su parecer en estos tiempos, profesor Espinosa, sobre el asunto? Bueno, uno de que hay, digamos, sentimientos encontrados, ¿no? Uno es la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes y lo otro es la salud. Y sí, tiene que primar la salud. En este caso, no tanto de los niños, los profesores. Los niños pueden ser un foco de contagio que pueden llevar a sus hogares. En los hogares hay personas de tercera edad, a pesar que estén vacunados. Hay un sector que no está vacunado también por sus propias creencias y todo lo demás. El señor Jaime Saavedra, usted dirá si tiene sustento o no, el exministro de Educación y que ahora es director de Educación del Banco Mundial, decía, yo lo he escuchado, que está... Entiendo que no miente, pero de repente puede estar desinformado, que está comprobado en el mundo de que los colegios no son foco de contagio. Depende de dónde está el virus, ¿no? Si el virus por A o B llega al colegio, esto va a ser un foco de contagio. Lo cierto es de que no soy experto en el tema, de que los niños pues tienen esa posibilidad de hacer menos síntomas fuertes, digamos, con el coronavirus, ¿no? Pero contagian. Pero es un foco de contagio y el contagio al final lo va a llevar a casa, donde hay una persona adulta, el padre, madre, abuelos, y esto puede acarrear inclusive a niveles de muerte. Eso hay que tomar en cuenta. Es entendible la razón de que es importante que los chicos estén en colegio, es un tema de sociabilización, es un tema de mejorar inclusive estos factores emocionales, el tema de aprendizaje, es importante. Claro, ese asunto de salud mental también, ¿no? En efecto, porque los chicos, imagínense, son más de 1 año y medio que están, quepa el término, encerrados en la casa, muchos no están saliendo o no salen, entonces ya últimamente están saliendo a los centros comerciales, a los cines. Pero son otros escenarios. No sales con papá, mamá, tal vez muy poca capacidad de interactuar con tus padres, y el colegio es otro escenario distinto donde vas a generar aprendizaje, sociabilización, vas a tener una experiencia rica hoy de cada familia, cómo ha enfrentado la pandemia. Y esto te va a generar resiliencia para situaciones adversas que se vienen hacia adelante. Por eso decía, ¿no? Tiene que primar la salud. Y al primar la salud hay que garantizar al menos la vacuna a todos los profesores, hay que garantizar lo básico que es el tema del alcohol en gel, el tema de la distancia social, hay que ver el tema de la presencialidad de los alumnos en tiempos y en horarios, es decir, tiene que ir generándose un tema híbrido para progresivamente generar la presencialidad. No hay apuro, porque la salud puede igual terminar afectada. Entonces hay que tomar en cuenta esos escenarios, y cuando hablamos, por ejemplo, de la emergencia educativa, no solamente es el tema pues, de que esté o no un colegio funcionando. Hablar de educación es mucho más allá de ello, ¿no? La infraestructura hoy día tiene que tener un cambio radical. No podemos seguir trabajando en el mismo aula, digamos, el mismo colegio. Estos tienen que tener niveles grandes de ampliar más aulas. Si antes yo trabajaba con 30 estudiantes, hoy voy a trabajar con la misma cantidad y puedo estar en el mismo espacio geográfico, no puede haber hacinamiento. Lo que hoy tenemos en los colegios es hacinamiento. Hay alumnos que más allá de las normas técnicas que tiene el Ministerio de Educación para albergar una determinada cantidad de personas en el aula, estas han sido rebasadas. Entonces hoy, con el distanciamiento social, estamos hablando al menos de duplicar. Y eso tiene que ser el gran reto que hay que ir trabajando hacia adelante, ¿no? Y hay muchos chicos que se han pasado por el tema económico del colegio privado al público. Así es. Se habla más o menos de 300.000 alumnos que han pasado de la educación privada a la educación pública. Estas se mantienen en las escuelas públicas, algunos posiblemente han retornado a lo privado, pero es una cifra bastante baja el retorno de lo público, de los chicos que pasaron a lo público a lo privado. Lo que tenemos hoy es una gran cantidad de alumnos en la escuela pública. Hablamos
de infraestructuras mayores, mayor cantidad de producción de libros de texto, mayor número de maestros, porque quieras o no se van a tener que duplicar. Y no sé si el Estado está en la capacidad de poder asumir todo ese gran reto y peso que hoy día tiene la educación. Si no lo tomamos con una prioridad, la educación, hacer una inversión muy fuerte y mejorar todos estos escenarios que estamos medianamente describiendo, creo que no hablaríamos de una buena educación, sino otra situación compleja, difícil y seguramente de retraso de aprendizaje inclusive. Los niños están perdiendo aprendizaje, sí, hablamos de año y medio. Este año 21 en gran parte del país va a tener que seguir siendo una educación remota. Y temo que en el 2022 habrá situaciones un tanto híbridas, pero habrán algunos lugares seguramente aún con alumnos que estén llevando clase de una manera remota. ¿Sí le parece? Porque escuchaba al gobierno sostener que hasta octubre van a vacunar, o la idea es vacunar a todos los profesores de los colegios. Espero en todo caso equivocarme y no ser pesimista, ¿no? Pero así como vamos, la vacuna está avanzando, hay que reconocer. Yo lo decía más que por el aprendizaje, el tema de la salud mental de los chicos. En efecto, ¿no? Eso es un factor, por eso se tiene que ver cómo estos chicos van. Digamos, de lunes a viernes, ¿van a tener que asistir todos, sí o no? Temo que no. Otro es, las horas de clase normales que se trabaja son 30 horas semanales. ¿Van a asistir las 30 horas? Pienso que no. Por eso decía, tiene que ser un tema aún híbrido, ¿no? La educación remota tiene que aún continuar, permanecer. Híbrido, pero el próximo año, este año ni hablar. Este año no, estamos hablando de una educación híbrida en el 2022. Esa es su posición. Es lo que un poco visualizo, o es lo que asume que el gobierno va a hacer. No sé si lo haga, pero eso es lo que tendría que pasar, porque no puedes tener los alumnos, repito, en la misma cantidad, para empezar. Hablamos de 1,5 metros de distancia mínimo. Para que ahora no se nota porque todos están en su casa. El alumno no está en el colegio, pero si yo mis 30 alumnos, hablamos de un aula un tanto estándar, hay aulas que tienen 45, 42 alumnos, hablamos en 48 metros cuadrados en promedio. Entonces, estos chicos no pueden volver en la misma dimensión, digamos, del área geográfica, sino tienen que ver pues, espacios un poco más distantes, ¿no? Eso implica, si yo tenía 20 aulas en el 2019, hoy debo tener más de 20 aulas, porque albergo más alumnos y además tengo que generar plazas para profesores. Eso va a implicar de que más profesores tienen que ingresar al sistema de manera contratada seguramente, pero ojalá se pueda ir nombrando también a los maestros, porque una necesidad urgente es darle estabilidad al profesor. El profesor tiene que tener estabilidad, no puede estar siendo contratado este año en un colegio A, mañana en un colegio B y no sabemos si el próximo año vuelve o no vuelve en el mismo colegio. Entonces hay que también generar desde el Ministerio de Educación, ojalá el nuevo ministro, una gran capacidad de poder nombrar al menos en todas las plazas orgánicas que existen en el país. Muy bien, en otras palabras y para resumirlo entonces, no debemos considerar que declarar en emergencia la educación es, por lo tanto, reabrir los colegios. No. No creo que sea eso el mensaje del presidente, ¿no? Hablar de emergencia educativa es ver la educación en su integridad. Perfecto. Vamos a irnos a la pausa un ratito, profesor, y regresamos con más, conversando con el presidente de la rama magisterial. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando, como ustedes están viendo, al profesor Luis Espinosa Tarazona, presidente del directorio de la Rama Magisterial. Él ya nos ha explicado desde su punto de vista de cómo es que estamos en el tema educativo, ¿verdad? Y cómo es que debiéramos asumir como mensaje este asunto de la declaratoria de emergencia de la educación en nuestro país. Yo quería ahora entrar a algunos temas políticos y algunas cosas que no terminan de cuadrar. Claro, es que ha entrado un nuevo gobierno y no es un gobierno como el de los anteriores, por lo menos desde mi punto de vista, es un gobierno que pretende el cambio, que es lo que mucha gente aplaudió y por eso está ahora, digamos, esta gente en el gobierno, ¿verdad? Entonces, para hacer el cambio en el marco de un sistema y donde se habla del cambio de la Constitución y todo, las cosas no son fáciles y se visualiza errores del propio nuevo gobierno y también ataques del otro lado, lo cual hasta me parece normal. Pero estamos en medio de una crisis y tenemos que ir, digamos, pretendiendo de que la neblina va a ir bajando hasta que se empiece a esclarecer todo, pero no va a ser fácil, porque aquí se van a tener que pisar callos. Ayer conversaba, y sobre eso también quería conversar con el profesor Luis Espinosa, conversaba con alguien del gobierno y me decía, mira, la idea no es quitarle a nadie nada. Ya sabemos que las grandes empresas o las mineras, por ejemplo, han ganado a su gusto y regalada gana. Muy bien, no se les va a quitar nada, pero se les va a decir, para terminar este asunto, lo voy a hacer de manera corta, pero les vamos a decir, todo muy bien, ya te llevaste todo, no hay ningún problema, pero a partir de ahora, pórtate bien con el país. Bien, sigo con el profesor Luis Espinosa. En ese marco del comentario que hice, hay algunas aparentes situaciones complicadas. Por ejemplo, el SUTEP es un sindicato importante de la del Magisterio Nacional y del país. Sin embargo, hay un grupo, una facción que alguna vez encabezaba el propio actual presidente de la República, que ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo también como otro gremio de profesores. ¿Qué le significa a usted, por ejemplo, ese cuadro? Un poco para ir al tema tal vez que se ha conversado primero de la emergencia educativa, hay algunos puntos que se debe tomar en cuenta, ¿no? Uno es un nuevo currículo que el gobierno lo ha planteado y esperamos que sea un currículo realmente pertinente, un currículo que prepare al estudiante para situaciones futuras, no para hoy, porque lo de hoy creo que ya conocemos, ya sabes, pero lo de mañana no sabes. Entonces tiene que ser un currículo totalmente retador, bastante distinto a lo que tenemos hoy. O el otro factor es cómo el de hoy está en la época de las carretas, digamos. Claro, es un currículo que no ayuda al estudiante para los escenarios nuevos que estamos. Y esta es una gran oportunidad para cambiar de currículo. Esta es una gran oportunidad, depender a quiénes lo hagan, cuál sea el equipo que tenga que hacer y cuál es la visión que tiene uno de país. ¿Qué tipo de país quiero? Dentro de ese tipo de país, ¿qué sueño, qué deseo, qué tipo de maestro quiero? ¿Qué le parece, señor ¿Qué tipo Cadillo? de educación? Bueno, es un maestro destacado académicamente, hay que ver ahora una gestión que es ya dirigir todo un sector, ¿no? Entonces, le deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de él seguramente va a ser el éxito de la educación. Pero le preguntaba, o sea, ¿asume usted que una persona como él puede ser la cabeza de un cambio, por ejemplo, en la currícula, como se debe, como se quiere? No solo dependerá de él, va a depender uno de factores inclusive económicos, porque hay que ver cómo se hace todo un rediseño del currículo, cómo está en la capacidad de generar un reto mucho más grande que es la formación inicial del docente. Las universidades, las escuelas de formación docente, cómo empiezan a articular y tienen, por ejemplo, una sola malla curricular. Igual, preparar al docente para un escenario distinto a la que tenemos hoy, para que este maestro tenga las herramientas, las competencias, las capacidades de insertarse en una educación que tiene que ser totalmente transformadora. El otro factor es el tema de la formación continua. Se ha descuidado mucho la formación continua del docente. Sale de su formación inicial, va a trabajar y el Estado prácticamente abandona o simplemente hace actualizaciones, pero para machacar en lo que ya se tiene. Y eso no da buenos frutos. Es un tercer aspecto. Un cuarto aspecto es el tema de infraestructura. Cómo la infraestructura hoy tiene que ser realmente moderna, que pueda tener espacios amplios para trabajar mucho con la tecnología, la digitalización misma. Un quinto factor, el tema remunerativo del maestro, ¿no? El no gobierno actual, que yo sepa, sí.
Hay escalas, hay diferentes escalas en el magisterio, desde una primera escala hasta la octava. En la octava escala, por ejemplo, no hay ningún profesor, que sería el sueldo más alto, no tenemos ningún profesor, y la gran cantidad de maestros está en la primera escala, donde el sueldo es bastante bajo, 2.400 soles, ¿no? ¿Cuál es la proposición? Es el incremento remunerativo. Bueno, el gobierno actual planteaba que el maestro en primera escala debe ganar una UIT. Estamos hablando de 4.400, que sería el sueldo base en el magisterio. Esperamos que se cumpla este tema, porque él lo anunció, él lo pidió y hoy está en el gobierno. Y él es profesor. Y es docente, ¿no? Y el sexto punto, que creo que es algo que puede hacerlo mucho más rápido el ministro actual, el gobierno, es desburocratizar la educación. Hay mucha burocracia en la educación. Los trabajos que genera el ministerio son mucho más burocráticos que realmente técnicos, pedagógicos. Los maestros se pasan día y noche llenando unas sábanas de informes que seguramente el director lo lee, no lo sé, pero el de la UGEL ya no creo que tenga tiempo de leer. El de la región mucho peor. El ministerio, ni qué decir. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es de que lo que alguna vez dijeron, ¿no? Escritorios limpios. Es decir, al maestro exígele, presiónalo para que se dedique al tema pedagógico. ¿Qué es lo que le compete? El tema pedagógico de cómo generar aprendizajes realmente significativos para el estudiante. La parte administrativa, la parte de informes, creo que para eso hay directores, subdirectores, hoy día hay acompañantes que pueden hacerlo tranquilamente, pero no sobrecargues al docente, porque el docente debe tener un espacio y una hora de preparar su clase bien, para que esta clase sea transmitida en las siguientes horas o al día siguiente a sus alumnos, y va a ser un maestro distendido, más relajado, va a ser una clase mucho mejor. Pero el maestro abrumado no va a poder hacer una clase. A propósito, ¿cómo van ustedes, en el tema educativo, de la educación en el país, en el asunto de la digitalización? O sea, ¿está digitalizado, está integrado todo? Mire, el país seguramente es uno en la región que más retraso tiene en el tema de la digitalización. ¿Qué se ha hecho primero? Igual, un tema burocrático. Se ha digitalizado el número de alumnos, se ha digitalizado la matrícula, hay el famoso CIAGIE, se llena registros digitales. O sea, se ha digitalizado básicamente la parte administrativa, pero siendo la columna vertebral el aprendizaje, no se ha digitalizado. Por eso, de alguna manera, el reto era esto, ¿no? De cómo el maestro podía trabajar en el 2020 de manera remota. Pero aquí, nuevamente, mi admiración, mi respeto y mi pleitesía al maestro, que ha podido transformarse de una manera muy rápida y hacer uso de su propio instrumento tecnológico. Hablamos su computadora del docente, su tablet del docente, su celular del docente, que ha utilizado para poder llegar a sus alumnos. Y el Estado ha reaccionado muy tarde en darle estas herramientas, que debería haberse entregado mucho antes. Y ojalá esta experiencia sirva, ¿no?, para que los colegios tengan tablets, tengan computadoras, porque los alumnos aprenden más hoy en esos entornos. Muy bien, profesor, se nos acaba el tiempo. Brevemente, por favor, ¿cómo es eso del SUTEP y hay otro sindicato? En el país, en el modelo neoliberal, hay espacios para que cualquier persona pueda generar un sindicato. No tiene por qué incomodar eso, entonces. No porque incomoda, lo escuché al secretario general del SUTEP molesto, incómodo. Claro, o sea, pero no es pertinente, ¿no?, de que un gobierno que siendo maestro y buscando la unidad divida gremios. Lo que menos conviene en el país es que los gremios se dividan o los sectores se dividan. Lo que se quiere es la cohesión, la unidad, para en conjunto poder sacar adelante la educación. En el caso de la derrama, que digamos ha funcionado muy bien, no desde su gestión, sino que viene de atrás. Las gestiones en la derrama están trabajando magníficamente y por eso nadie le puede, objetar absolutamente nada en el tema, por ejemplo, administrativo. Pero escuchaba voces de que también se pretendería copar la derrama. ¿Qué tan cierto es eso? Muchas veces falta información. La derrama es una entidad de previsión social, es una entidad privada con independencia administrativa, financiera y económica. Tiene un estatuto y el estatuto es modificado solo por su directorio. Como usted decía, es un modelo de gestión sui generis exitoso. Si usted pregunta al maestro que ha cesado, va a ver de que está contento porque ha recibido su beneficio. Si el maestro aporta hoy 22 soles, este monto, al momento de retirarse, el docente recibe 3 veces más. En 30 años un profesor está aportando en promedio 5.000, 6.000 soles y al retirarse está con un monto mayor a 18.000 soles. Eso demuestra de cómo la derrama rentabiliza, paga el interés más alto que existe en el país, 8,33%, lo que ningún banco paga. Y para eso hay que rentabilizar. Entonces, el maestro tiene una visión óptima, positiva, pero lamentablemente esta es una
experiencia de larga data, donde hay algunos sectores que por querer copar, por querer conducir o hacer un poco como si fuera su chacra y no entienden la gestión que se hace en la rama magisterial. Como usted decía, más allá de las gestiones de directorio, hay todo un plan estratégico que tiene de rama, que es todo un tema de planificación que garantiza el éxito, el prestigio y la confianza que hoy genera dentro del magisterio. Muy bien, profesor, ha sido muy amable. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la entrevista. Muy buenos días. Muy bien.